Una vez más, en el día de ayer, Superman volvió a reventar internet, y es que con motivo del Superman Day, que se celebró ayer 18 de abril, y con el estreno de la película el próximo 11 de julio, pues ayer fue la fecha perfecta para tener un nuevo avance de Superman. Tuvimos un tráiler en diciembre, un sneak peek hace un par de semanas, y en el día de ayer tuvimos un nuevo vistazo a la película, pero esta vez en formato detrás de cámaras. En el día de ayer subí mi reacción en el que compartía con vosotros las primeras impresiones y estuvimos haciendo un muy breve comentario de cada una de las cositas que íbamos viendo, pero en el día de hoy lo que traigo es un análisis plano a plano de este nuevo detrás de cámaras que tuvimos ayer. Lo que vamos a hacer va a ser verlo entero, no de corrido, sino que vamos a ir parando según qué planos, según qué escenas, para ir comentando y analizando detalladamente y con más profundidad qué es lo que estamos viendo, qué es lo que podría pasar en algunas escenas. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, pero mañana voy a traer otro vídeo con todo lo que está saliendo nuevo de Superman, porque la campaña de marketing y de promoción ya ha comenzado, ya ha explotado, ya sabéis, bajo el eslogan de el verano de Superman, y es que se están liberando un montón de nuevos pósters, imágenes, artes promocionales, merchandising, un montón de nuevas portadas de cómic que se lanzarán desde ya mismo hasta que se estrene la película, con dibujos y artes de artistas legendarios y modernos como Dan Jurgens, como Frank Quitelli, como Jim Lee, como Dan Mora, como Jorge Jiménez. Un montón de figuras, de juguetes, de accesorios, de peluches, de disfraces, y toda la información y todo lo que está saliendo ahora os lo traeré y compartiré con vosotros en el vídeo de mañana. Si no os queréis perder nuevos trailers, imágenes, futuros anuncios, entonces suscribíos, activad la campanita, un like también se agradece muchísimo y además no cuesta nada, es totalmente gratuito, y si os suscribís me ayudáis un montón a que el canal siga creciendo, porque YouTube a los canales pequeñitos no nos recomienda, al algoritmo no le gustamos, y ya sabéis que esto para mí es mi pasión, es un hobby, no es mi trabajo, no me dedico a ello, y que cualquier tipo de apoyo se agradece muchísimo. Y ahora voy a compartir pantalla, ya tengo el detrás de cámaras por aquí preparado, y lo que os digo, lo vamos a ver juntos y vamos a ir parando, comentando y analizando cada escena o cada cosita que nos llame la atención. Y saben cómo querían empezarlo, porque es que aquí la capa se ve increíble, luce muchísimo, y es que encima parece que esté viva. Parece que tiene vida la propia capa. De hecho, ayer no sé a quién leí en Twitter que parecía la capa de Doctor Strange, como si tuviese vida propia la capa, y es que encima mola muchísimo. Este plano contrapicado está muy bien. Se agradece un montón que tenga la S en la espalda, porque para mí le da mucha más personalidad, y además es importante que al personaje de Superman, si tú le ves de espaldas, tienes que saber quién es inmediatamente, y el hecho de que tenga la S es algo que lo hace muchísimo más reconocible. Tiene un color rojo intenso y encima la caída es también muy buena. Esto es algo que comentamos en el adelanto de hace unos días del sneak peek, en el que os decía la importancia que tenía rodar en exteriores, rodar en sitios que son reales, porque hacen que la imagen se vea mucho más natural, se vea mucho más integrada dentro de la pantalla, y que al ojo humano se le haga mucho más natural, por así decirlo. Y es que al final rodar en exteriores hace que todo se vea mucho más integrado. Os dije, de hecho, en ese vídeo en el que analizábamos el sneak peek, que todas las imágenes en las que Krypto rescata a Superman, que vimos cómo lo llevaba a la fortaleza de la soledad, que allí estaban los robots, cuando David Corenswet estaba destrozado y derrumbado en el suelo, os dije que esas escenas estaban rodadas en exteriores y que eso era nieve real. Muchos de vosotros, algunos mejor dicho, en los comentarios me dijisteis que eso era falso, que cómo iba a poder estar David Corenswet tirado en la nieve de manera real, que se estaría quemando. Pues fijaos que sí es real.
Estuvieron rodando esto, ya os lo comenté, en el pueblo noruego de Svalbard, creo que se llamaba así, que es uno de los pueblos más al norte del mundo, uno de los pueblos habitables más al norte de todo el globo terráqueo. Se fueron hasta allí, una pequeña expedición, obviamente James Gunn, Peter Safran, los miembros más importantes del reparto, pero fijaos qué bien se ve esto. Y por eso se veía también en el sneak peek con Crypto, porque es que todo lo que aparecía ahí era real, eran efectos prácticos, obviamente Crypto no, eso es algo que yo considero que es evidente, pero aquí todo, cuando lo ves, se hace mucho más natural, mucho más integrado dentro de la pantalla a nivel de colores, de incluso el propio Crypto hace que se vea más real el CGI si está en un entorno natural. Y fijaos qué chulo, qué paisaje más guapo. Y lo que os decía, David Corenswet encima de nieve real. Tuvo que pasar mucho frío, lo tuvo que pasar muy mal, pero oye, se agradece, ¿no?, en este tipo de casos que la tela del traje pues fuese un poquito más gordita. Rachel Brosnahan en el primer día de set, también David Corenswet como Superman, Nicholas Hoult como Lex Luthor, también detrás de cámaras. Fijaos todo el vestuario, lo chulo que está, un Lex, la verdad que muy reconocible. Este plano me parece top. O sea, este plano, fijaos, con toda la fortaleza de la soledad que la han construido de manera real, que eso es algo que también compartí con vosotros en el último análisis, y es que todo parece que está mucho mejor visual y estéticamente si está realmente construido, porque a la toma de la cámara y a la percepción de los ojos, el cerebro humano lo interpreta como que es real y por lo tanto mucho más y mejor integrado en el plano. Y aquí es cuando parece que vamos a ver cuando Superman se recupera gracias a la radiación de los rayos solares del sol cuando, bueno, Crypto le acerca a la fortaleza. Yo creo que será este plano, aunque el hecho de que utilicen el sol para regenerarlo puede que lo veamos en diferentes ocasiones a lo largo de la película. Otra de las cosas que más han llamado la atención de este último avance son los robots, porque bienvenidos a un Jirafas 2.0 de The Last of Us, porque había muchísima gente que criticó el CGI de los robots, que si se veía mal, que el CGI terminaba por pulirse, que había aún que trabajarlo, y ¡pum! Resulta que los robots son reales, los construyeron de verdad, son animatrónicos, igual que tal y como os conté que hacían en las películas de Star Wars, que hay algunos que sí son CGI y son creados digitalmente, pero hay muchos, sobre todo los que tienen primeros planos o los que aparecen bastante a lo largo del metraje de la película, que suelen ser creados, porque la tecnología ya ha avanzado muchísimo y a día de hoy las productoras grandes tienen muchos recursos para construir este tipo de cosas. Así que todos los que criticasteis el CGI de los robots, fijaos que os ha salido mal, os ha salido el tiro por la culata, porque son reales. Y es que para mí era algo más o menos evidente, porque había algunos primeros planos de los robots, el comportamiento, cómo se reflejaba la luz, los colores, que lucían realmente bien, lucían increíbles. Y es que esto, sumado a que estaban en un set de rodaje real y construido, hacía que se viese increíblemente bien. Clip inverso de la capa de Superman, fijaos este vistazo a Lex Luthor, que de hecho está extraído de una imagen que tuvimos ya hace unas semanas en blanco y negro. Aquí Clark, me encanta este Clark porque sobresale mucho por encima del resto de personas y además está muy bien camuflado dentro del Daily Planet. Aquí tenemos un nuevo vistazo a Hawkgirl, que he de decir que el traje no se ve mal del todo. Es un traje feo, es un traje que no tiene absolutamente nada que ver con el personaje de Hawkgirl, no se parece nada al traje que lleva en los cómics, pero aquí no se ve mal. He de decir que la luz, el color, la actriz con el traje está muy bien estilizada, el casco se ve comiquero y se ve increíble, la maza, los colores también que se ven muy bien junto a la iluminación, y a pesar de que el traje es una mierda y nosotros queremos cuanto más comiqueros y apegados al cómic mejor, hay que recordar que estos personajes, Mr. Terrific, Metamorfo, Guy Gardner, Hawkgirl, van a estar ligados a la trama y guión de la película, porque como podéis ver en el pecho llevan el logo de Maxwell Lord, que se confirmó que aparecería en la película y que digamos está conformando a una Liga de la Justicia, pero
por así decirlo, privada o gubernamental. Es decir, que va a estar llevada y no van a ser héroes comportándose como héroes, sino que va a ser un grupo al servicio de bien los Estados Unidos, bien Maxwell Lord o quien sea. Entonces vamos a ver cómo van evolucionando estos personajes y yo imagino que al final de la película tratarán de encontrar su propio camino y Superman les enseñará a no depender de nadie y actuar como héroes, siendo héroes independientemente de reglas o de leyes o de personas que estén por encima de ellos. Y de hecho a mí me llama mucho la atención que el logo de Maxwell Lord sea tan grande en el pecho. Y también tuvimos un nuevo vistazo a Metamorfo. Fijaos que encima son efectos prácticos también, porque esto es maquillaje. Y fijaos lo bien que luce. A mí me sorprendió muchísimo en el tráiler que tuvimos en diciembre, pero es que luce increíble. Fijaos en todos y cada uno de los detalles aquí de la cabeza con esa textura y ese relieve que es muy top. El Daily Planet, maravilloso. Clark, Jimmy Olsen y Lois, la trinidad del Planet, que por cierto el Planet derrocha muchísimo, pero muchísimo personalidad, muchísima personalidad, color. Aquí tenemos a Cat Grant y a Perry White, la oficina del Planet, con un tono retrofuturista muy chulo. Más efectos prácticos, fijaos aquí, Ultraman, Hawkgirl, explosiones, y aquí llegamos a uno de los puntos culmen del vídeo, que es el vistazo al natural de David Corenswet como Superman y con el traje. Un traje que es simplemente perfecto. David Corenswet nació para ser Superman y es que fijaos, aquí no hay CGI ni retoques digitales. Esto es literal tela y un cuerpo humano. Y fijaos que para mí simplemente queda impresionante. No diría que es el mejor traje de Superman que jamás ha llevado, porque para mí ese es el que llevó Brandon Routh en Crisis en Tierras Infinitas del crossover de CW. El segundo diría que sería el de Cavill en Justice League, pero que ese realmente no lo llegamos a ver nunca porque en el Snyder Cut fue negro, y en la Liga de la Justicia de Joss Whedon con su etalonaje y su color lo destrozó. Pero este a mí me encanta. Como os he dicho 1000 veces, me parece que la tela es demasiado gruesa y que aparte para mí le sobran las líneas, pero el calzón me parece que es simplemente increíble. Creo que queda muy bien, está muy bien integrado. El cinturón, la S que es grande, el color amarillo y rojo muy saturados, un azul muy vivo, la capa ya hemos visto que tiene vida propia y a mí me parece de verdad un 10 de 10. Y por otro lado, Lex, ¿vale? Que Lex con su diseño clásico de villano de los cómics. Tenemos que hablar de esta escena porque aquí parece que hay como un extraterrestre blanco, como un alienígena que aún no sabemos qué puede ser, quizá un marciano blanco, también al ejército de Lex. Fijaos aquí qué chulas todas esas armaduras con un diseño muy parecido al de los cómics, de color verde, morado, un diseño muy Fallout con The Engineer de María Gabriela. También tenemos un vistazo a la nave de Mr. Terrific, que parece ser esta, evidentemente por los colores blanco, rojo y negro, a James Gunn dirigiendo. También tenemos obviamente a Guy Gardner, imágenes de detrás de cámaras. Aquí, fijaos este momento entre Lois y David, que ya hemos visto en anteriores trailers. Este look, este vistazo es increíble, muy chulo, muy reconocible. Me encanta, por cierto, el peinado de David, sobre todo porque es natural, es muy natural. No es como por ejemplo el de Cavill, que estaba completamente engominado. Aquí parece que Superman está en el Luthor Corp, enfadado. Este plano también maravilloso. ¡Buah! Y esto es una locura. Esto es una locura que además es una pose muy típica y muy clásica de Superman. Lo hemos visto prácticamente en casi todas las adaptaciones del personaje, tanto Tyler en la serie como Cavill rescatando ese cohete, también con Superman Returns de Brandon Routh, y además que es una pose muy clásica y prototípica también en los cómics. Fijaos también este plano, bueno, Rachel, que es... Bueno, qué decir, fijaos este plano de la capa, es que es una locura. Es una locura, fijaos. Nada, el movimiento es muy top. Me encanta el color además. Tenemos a Frank Grillo como Rick Flag. Otra de las cosas que más ha llamado la atención del tráiler, que es esta armadura. ¿Quién será?
¿Será Ultraman en su primer traje? ¿Será Lex y su armadura? Ya sabemos que es el puño de Moravia. Lo que no sabemos aún es quién está dentro. ¿Quién será el personaje que esté dentro del traje? Pero realmente luce increíble. Fijaos este plano de Lex dentro del Luthor Corp, que se ve magnífico. Bueno. Este momento, que si os fijáis, si recordáis bien, es del tráiler de cuando salva a la niña. Fijaos aquí en el suelo cómo están todas esas bombonas reventadas y estalladas, y esta es la niña la que salva en el tráiler. Un look también muy chulo, que parece que está aquí luchando contra el Kaiju. Y fijaos, esta para mí yo creo que es probablemente mi plano favorito de todo el avance. Justo este plano a mí me parece que es donde mejor se le ve, lo que mejor transmite, los colores, la capa, la mirada, los ojos. Es una absoluta barbaridad, ¿no? Y aquí ya cierra con el look up, imágenes de detrás de cámaras, este plano que también lo tuvimos en el tráiler, y más efectos prácticos, todo lo que se pueda, porque, como os digo, se ve mucho mejor. Y este final, cómo se integra la S de la capa con el logo, que es una locura. Por cierto, Lex en la Fortaleza de la Soledad. Ojo, veremos a ver qué es lo que hace ahí, porque podría llevarse tecnología kryptoniana de cara a sus experimentos y sus inventos, porque va a ser muy importante también en la película, que es lo que realmente llega a hacer para derrotar a Superman. Y como os digo, este plano final me parece una auténtica barbaridad. Así que hasta aquí en el análisis plano a plano, comentando, hablando y analizando todos y cada uno de los planos que hemos visto en este nuevo avance detrás de cámaras. Dejadme por aquí abajo en la sección de comentarios qué es lo que pensáis. Muchísimas gracias por ver, muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita si aún no lo estás. Y nada, mi nombre es Alex y nos vemos muy pronto en un próximo nuevo vídeo. Chao.